Bien, muy buenas tardes, buenas noches en España y buenos días si es que este video se ve en otro horario, que queremos darle la bienvenida a Daniel López, un invitado especial que nos está esperando. Son las 22 horas en este momento, pasadas las 22 horas en España, así que agradecemos desde ya. Voy a aprovechar de presentarlo. Él es Daniel López Rodríguez, filósofo español, investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno, licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla. Tiene múltiples publicaciones, particularmente en Catoblepas, en el diccionario soviético, en fin, tiene una vasta trayectoria, pero principalmente quisiera saludarlo y presentarle acá de nuevo en vivo el libro de Daniel que me llegó hace poco. Así es que imagínate, es bien lejos desde donde estás tú a Copiapó. Así es que bienvenido a Matices, Daniel, en donde no todo es blanco y negro. Pues muchas gracias, René. Y me congratula enormemente que mi libro haya cruzado el Atlántico, ¿no? O sea, que eso es ya todo un logro, ¿no? Ya solo por eso ya está uno Así es, satisfecho. exactamente, pero la razón de tener tu libro y de que haya cruzado el Atlántico no es otra que las enseñanzas de Gustavo Bueno, porque por Gustavo Bueno hemos llegado a ti, y quisiéramos partir esta conversación con un capítulo especial de tu libro, que es la primera parte que refiere al materialismo político y la teoría del Estado. Hay varios acápites, pero no sé si tú nos pudieras resumir para conversar en este punto y cuál es el aporte teórico que a los que manejamos el idioma español, a los que hoy día somos hispanoamericanos, nos pudiera servir para el análisis de las coyunturas políticas que están sucediendo, estimado Daniel. Bueno, el capítulo dedicado a la filosofía política del materialismo filosófico, es decir, el materialismo político de Gustavo Bueno, cuyo primer libro, digamos, donde plasmó sus tesis canónicas respecto a la filosofía política, es el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas de 1991, que ese sería el primer ensayo. Después vendrían muchísimos más, como por ejemplo el mito de la izquierda, el mito de la derecha, Zapatero, el pensamiento Alicia, fundamentalismo democrático, en fin, el panfleto contra la democracia realmente existente, innumerables artículos, en fin. Y que ese es el artículo, el libro del primer ensayo fue, digamos, pues como los ensayos materialistas, pero dedicados a la política, que los ensayos de la filosofía materialista, del materialismo político, los ensayos del materialismo político, dicho en esa expresión. Entonces yo, ese capítulo es parte ampliada, corregida, en fin, mejorada, de una parte de mi tesis doctoral, donde exponía yo ya todo digamos, bueno, no todo, pero prácticamente sí lo fundamental del sistema del materialismo filosófico. Hablaba de la ontología, la noetología, epistemología, gnoseología, antropología, filosofía de la religión y filosofía política. Entonces, claro, entonces le dediqué el libro a la Revolución de Octubre, que también es parte de la tesis doctoral, ampliado, mejorado, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo que hice fue poner, tanto en la tesis como en el libro, de introducción las tesis de Bueno para definir los conceptos, etcétera, etcétera, para que después el libro sea inteligible, porque, claro, un libro este para el gran público, sin la introducción previa, se lo lee y llega a la capa cortical, la capa basal. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo que he definido al principio. Entonces, la idea era de ponerle en la introducción, que son 40 páginas, no mucho más tampoco, que quedaría para mucho más, vamos, quiero decir. Pero la idea de poner la introducción en las tesis del materialismo político, en la introducción del libro, era para que este fuese inteligible, simplemente. Perfecto. Y en ese punto, ¿cómo pudiéramos conversar y definir acerca de la ciencia política por una parte y la filosofía política por la otra? ¿Es posible aquello? Bien, sí, la cuestión es que hay muchas ciencias políticas, ¿no? Hay bueno, también hay muchas filosofías políticas, pero vamos, que quiere decir que se puede hablar de psicología política, de sociología, de politología, e incluso si apuramos de historia fenoménica, historia científica, si se quiere, entre comillas también. Entonces, claro, hay muchas ciencias de la política. Lo mismo pasa con la religión. También hay muchas ciencias de la religión. Pero claro, la cuestión es que la política no es una ciencia positiva, no es una ciencia fuerte, como puede ser la química, la termodinámica, las matemáticas mismo, sino es una ciencia llamada humana. ¿Y esto qué quiere decir? Que los sujetos operatorios corpóreos que están involucrados en la política no son segregables, no se pueden separar, siempre van a estar ahí. Esa es la cuestión. Entonces, por eso no puede ser una ciencia Un juez y positiva. parte.
Dicho de otra manera, son juez y parte. Exactamente, exactamente. Es juez y parte, o sea, toma partido. O sea, los sujetos siempre están en la política. Si el sujeto operatorio no hay política, evidentemente. Y humanos, claro. Y entonces, claro, las ciencias de la política, entonces no pueden, digamos, tiene diferentes categorías, atraviesa diferentes categorías, ¿no? Entonces, esto da pie a que se vea una filosofía política, ¿no? De hecho, muchas veces los políticos, cuando están en el Parlamento, pues muchas veces más que política, lo que están haciendo es filosofía, ¿no? O filosofía política. Filosofía barata, filosofía cara, llámelo como quieran, pero están ejercitando una filosofía. Bien una filosofía mundana, a lo mejor no estrictamente académica, bien puede que sea ideología, si se quiere, pero ya sabemos que la frontera entre ideología y filosofía pues siempre es discutible. Y entonces, pues, el político, digamos, es el ser humano más parecido al ser humano del filósofo. Quiero decir, el político, pues, tiene que saber de sociología, tiene que saber de economía, tiene que saber de cultura, de arte, tiene que saber de religión, tiene que saber de muchas categorías, ¿no? Entonces, el político, el político, digamos, la política sería un saber de segundo grado, igual que la filosofía. Un saber que, algo que desborda diferentes categorías y llega, digamos, incluso a ideas, de alguna manera, ¿no? Entonces, en tanto saber de segundo grado, la filosofía ahí pues es semejante, se asemeja más a la filosofía que a la ciencia. Y claro, porque la filosofía, perdón, la política dice, bueno, tiene más de aventura que de ciencia. En la política es muy difícil predecir las cosas, ¿no? Claro que se hacen pronósticos y a veces se cumplen, evidentemente, pero el factor sorpresa, el factor humano, ese que no es segregable, que decimos, que por eso no puede ser una ciencia positiva en el sentido estricto de las ciencias, digamos, pues fuertes, las ciencias de lo que llamamos la tercera acepción de ciencia, la teoría del cierre categorial, la ciencia, digamos, ya en lo que es la modernidad, ya bueno, aunque también se puede contar con la aritmética y la geometría de la antigüedad, pero ya hablamos de las ciencias ya pues de la física de Newton cuando ya empezaba, aunque eso se va también prolongando, la termodinámica, la química, las ciencias fuertes que empezaron en la modernidad, bueno, me refiero a los siglos sobre todo XVII, XVIII, XIX, XX, bueno, XX y sigue todavía, claro. Entonces, claro, la política, eso, tiene más de aventura que de ciencia. La política es un saber de segundo grado. La política no puede circunscribirse a ninguna categoría. No hay un cierre de categoría, que es lo que denominamos nosotros, donde se dan identidades sintéticas sistemáticas. Claro, que hay analogías, por ejemplo, claro, sí. La analogía, por ejemplo, entre la ciencia y la política sería que en la ciencia la verdad estaría en esas identidades sintéticas sistemáticas que hemos dicho, y la verdad en la política, al menos en un Estado, es la eutasia, que es la soberanía, digamos, política. La eutasia, digamos, la perseverancia, la duración en el tiempo de un Estado, pero dura no porque sea eutásico, sino es eutásico porque dura. Es eutásico. No es eutásico porque dure porque es eutásico, perdón. La vuelta al revés al argumento. Dura porque es eutásico, porque funciona, porque persevera en el ser, porque es capaz de derrotar también a sus adversarios de su entorno, ya sean sociedades prepolíticas, ya sean tribus o ya sean estados propiamente dichos, o sean imperios, ¿no? Porque los imperios están para caer también, claro, no son eternos, todo lo que empieza acaba. Entonces, claro, esta distinción que tú hablabas al principio entre ciencia política y filosofía política, que es muy legítima, por supuesto, pero que la cuestión está en que la política pues, se desborda en diferentes categorías y no se puede reducir a una sola categoría, y por tanto no es una ciencia en sentido estricto, sino una ciencia llamada humana y que tiene mucha semejanza por la filosofía por ser un saber de segundo grado, resumiendo prácticamente. O sea, es una disciplina que se puede estudiar, sin duda, como cualquier otro arte. O sea, estaría más cercano al arte que a la ciencia propiamente dicha. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, al arte y a la filosofía, ya te digo, ¿eh? La filosofía, Sí. de hecho, muchos O sea, políticos lo que hacen es la parte práctica sería arte y la parte teórica sería más cercana a la filosofía. sí, bueno, se puede también traer la distinción que hace bueno entre momento tecnológico y momento nematológico. Claro, y en el momento nematológico entrarían todas las ideologías, que en política, pues los políticos se llenan la boca que Deben. da gusto. Y de hecho, muchas veces lo que hacen los políticos es hablar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Zapatero, cuando Gustavo Bueno publicó en el 2006 Zapatero y el pensamiento licia, Bueno decía que Zapatero era un filósofo. Evidentemente no está diciendo que era filosofía académica, era filosofía mundana, y que estaba basado de algún modo en el krausismo, aunque no la hubiese leído. Pero es que Zapatero era un ideólogo.
Y de hecho, seguimos viviendo en el zapaterismo. El gobierno de Sánchez es zapaterista, vamos, es la continuación lógica del zapaterismo, Rajoy mediante, ¿no? Entonces, es ideología pura. De hecho, este gobierno, yo lo he llamado, tengo un artículo en The Night que lo titulé un gobierno teoreticista, en el sentido de que se queda solo en la teoría, en lo que es la ideología, en la conciencia falsa, pero que a la hora de la verdad no... O sea, a la hora de gestionar, como se vio en la pandemia, que ha sido un desastre total, pues no saben qué hacer, son inútiles totales. También son inútiles en la ideología, porque la ideología es ideología basura, no nos engañemos. O sea, es morralla, es escoria, es algo que hay que ser triturado y barrido. Y después echarlo de la linterna, tirarlo al contenedor de basura. O sea, pero claro, estas cosas trascienden, digamos, y ha llegado eso, entonces Zapatero desde el año 2004 entró con el 11M, que es medio oscuro y confuso la cosa. Bueno, pues estuvo el hombre hasta 11 años, después estuvo Rajoy, que estuvo desde el 2011 hasta 2018, y Rajoy es un hombre que es todo lo contrario a Zapatero, es un hombre que dirá, uff, ideología, uff, qué pereza, eso es ideología, eso no, el Rajoy era el antiideólogo, pero ¿qué pasaba? Que un Estado no puede funcionar sin ideología, un gobierno, un partido político no puede funcionar sin ideología, ¿y qué pasa? Pues que lo que ha hecho el PP es heredar la ideología del PSOE. La ley de memoria histórica no la tocaron, la alianza de las civilizaciones no la tocaron. Todo este rollo de la ley LGTBI, bueno, que eso es ahora también, porque ya venía con Zapatero, lo dejaron intacto. El PP no es un partido prácticamente sin ideología, salvo que, como te digo, un partido no puede funcionar sin ideología, pues heredan la morralla que les deja el PSOE. Así de simple, vamos. Perfecto. Y en ese sentido, ¿cuál es la distinción que se hace entre formalismo político y materialismo político para adentrarnos en este tema? Bien, sí. El formalismo político es lo que nosotros llamamos conjuntivismo. ¿Y qué es el conjuntivismo? Pues es hablar de la capa conjuntiva como si este fuese la totalidad del Estado, o como si el Estado se agotase en la capa conjuntiva. O bien se agota la capa conjuntiva o simplemente la capa córtica y la capa basal son miradas de refilón. Ahora bien, que estoy hablando aquí de capa conjuntiva, capa córtica. Claro, eso es justamente, esa sería la idea. Claro, que si no vamos a hablar en chino mandarín. Bueno, antes que nada recomiendo un teatro crítico que han hecho Axel Juárez y Sí, hace Humberto poquito. González, Sí. que está para nuestros futuros televidentes, o los que estén viendo en el Facebook en directo, en televisión formal, pues que vayan a Teatro Crítico, a la página al canal de la Fundación Gustavo Bueno, y lo explican muy, muy en extenso lo que son estas capas y ramas del poder, y lo que es la filosofía del Estado, del materialismo filosófico. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué es un conjuntivismo? Pues eso, reducir la capa conjuntiva a lo que sería el conjunto del Estado. Ahora bien, ¿qué es la capa conjuntiva? Pues esto es más fácil de entender porque lo entiende todo el mundo. Sería el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los famosos tres poderes de Montesquieu que se dice, ¿no? Y claro, reducir la política a estos tres poderes, como si no hubiese un poder gestor o un poder militar o un poder diplomático, un poder federativo, en fin, los poderes de las otras capas, pues claro, sería una especie de formalismo, porque estamos reduciendo... O Pues, reducirlo, por ejemplo, lo que nos está pasando acá, reducirlo en la Constitución, por ejemplo. También, totalmente, no, es que formaría parte de un conjuntivismo, claro, y Y asociado del con materialismo formalismo democrático. político. Claro. Sí. Sí. Lo que es el constitucionalismo, dicho así, cuando hablan de la patria, es gracias a la Constitución. No, la Constitución deriva de la patria. La patria es primero y la Constitución es un derivado, es después. Es una Constitución, la Constitución es contingente, lo que es necesario es la patria, si no, no hay nada. Es como la democracia. Si no hay un Estado, si no hay una patria en el sentido de la tierra de los padres, pero también la tierra del presente en marcha y la de nuestros descendientes en el futuro, porque la patria mira también tiene perspectiva de mirar, en fin, a escala secular, ¿no? Una patria, un país pues, Es que tiene que durar el más. punto ahí, Daniel, y disculpa que te lleve la contingencia, pero te cuento yo. El día domingo se instaló la Convención Constituyente en Chile y lo primero que se hizo fue intentar cantar la canción nacional y los constituyentes no dejaron cantarla, derechamente. Derechamente no lo impidieron. Pero no entiendo, los constituyentes, pero no entiendo el contexto, ¿cómo es? Chile está cambiando la constitución, producto de un estallido social el año 2019, y el resultado de aquello es un plebiscito en virtud del cual se llamó a una convención constitucional. Y cuando se instala la convención constitucional, imagina tú, el 4 de julio,
Sí. domingo recién pasado. Imagínate tú, ustedes juntan las cortes y van a, no sé, entonar el himno de España o lo tocan porque no tiene letra, lo tocan y imagínate más de los, no sé, casi toda la convención se opone a que se toque y se opone a que estén presentes los símbolos patrios sustituyéndolos por la bandera mapuche del año 92. Pues ya están prácticamente renegando de la patria y de la historia de la misma. Pues no sé si eso está pasando en Chile, pues eso está pasando también en España. Es contra toda la hispanidad, porque ya el indigenismo es lo que es aquí el separatismo, de algún modo. Y el divide et impera, que eso son políticas que se planean desde la City, desde Wall Street, al fin y al cabo, y desde Bruselas también, por supuesto. ¿Eh? Y entonces, claro, eso, Pero pues, eso nos pasa, nos es un puede haber patriotismo pasado también constitucional. para volver al texto, o sea, eso nos puede haber pasado por habernos contentado demasiado con el formalismo político y decir que la Constitución crea al Estado y no al revés. Es que el patriotismo constitucional de Habermas, ¿eh? Entonces eso es una especie de conjuntivismo, es un modelo de conjuntivismo. Es decir, que la patria está fundada en la Constitución, cuando es al revés, es la Constitución la que está fundada en la patria. ¿Eh? Pues dije antes, Ahora, la ojo que patria... si cuando escuchen Bueno, esto van a decir, René, facha, bueno, pero ultraderecha. si no te llaman facho y de ultraderecha, no estás perdido. O sea, te tienen que llamar así. Y del otro lado te tienen que llamar comunista y rojo y eso, porque si no estás perdido. O sea, aquí te tienes que ser facha. Y a mí me han llamado facha y al minuto siguiente me han llamado rojo. Ay, estupendo. Pero vamos, volviendo a esto, efectivamente, el formalismo político sería un conjuntivismo en el sentido de reducir las capas y las ramas del poder a estos tres poderes de la capa conjuntiva, de este poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, como si los restantes poderes, porque en total son 18 poderes, en el sentido de que son 9 poderes, pero ya en la escala vectorial ascendente y descendente serían 18. ¿Qué es esto de la escala vectorial ascendente y descendente? Pues descendente sería de arriba a abajo. Es decir, desde la clase política a los ciudadanos y ascendente de los ciudadanos que presionan a la clase política. ¿Eh? Y claro, en reducir toda la política a los tres poderes, cuando son 18 poderes, pues están comiendo 15 poderes. ¿Eh? Y claro, entonces eso lo llamamos conjuntivismo, que es una especie de formalismo político. ¿Eh? Que es el más común, típico, el más común, el que más se repite. Normalmente está todos los días. Pero Separación de poderes, cosas así. pero como Y para hacerlo un poco... y el materialismo político, pues sería afirmar todos estos poderes, los 18 poderes que he dicho, y no reducir a la capa conjuntiva que se correspondería con el eje circular del espacio antropológico, que sería un circularismo también este conjuntivismo, cuando hay que tener en cuenta también al eje radial, que se correspondería con la capa basal, y al eje circular y al eje angular, que se correspondería con la capa cortical. Que la política no es solo de las cosas de los políticos, ni de los jueces, ni de los que gobiernan, ni de los que legislan, sino la política también puede ser de productores, de militares, no digamos, evidentemente de diplomáticos, en fin, de planificadores de planes quinquenales o cosas por el estilo, o de proyectos industriales a largo plazo, en fin, que la política es mucho más que gobernar, legislar y juzgar, ¿no? ¿Decías antes? Perfecto. Básicamente, entonces, en fácil, la capa conjuntiva, la capa basal y la capa cortical, estimado Daniel. Sí, bueno, para resumirlo fácilmente, la capa conjuntiva que hemos hablado son estos tres poderes famosos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que sería más bien, pues eso, los políticos, los jueces, los diputados, bueno, también traían los alcaldes, los concejales, Las autoridades en general. todas las autoridades en general, todas las autoridades en general. Y ahí ¿Eh? también estarían los burócratas, los administrativos Y los de los aparatos burócratas, sí, estatales. sí, sí, y la policía también. Y Ujú. la policía también. La policía también se capa conjuntiva, sería parte del poder ejecutivo. ¿Eh? Y los funcionarios, pues también igualmente. Yo diría que los funcionarios, sobre todo los burócratas, así que están en las oficinas de los grandes, en fin, de los grandes edificios de los organismos políticos, pues eso habría que colocarlo más bien en la capa conjuntiva. Después, la capa basal, pues sería más bien, hombre, no solo el territorio, desde luego el territorio es fundamental, pero en la capa basal no se agota en el territorio.
Entonces, claro, un Estado para ser tal también necesita un territorio. El territorio, digamos, es condición necesaria, pero no suficiente, porque la capa basal pues, recorre todas las riquezas de un Estado. Entonces, claro, un Estado también se puede enriquecer con el comercio internacional. Por tanto, eso no depende de su territorio, sino depende del territorio de otro Estado. Entonces, pues tendríamos como ejemplo de la capa basal, pues tendríamos la industria, pues toda la ganadería, todas las riquezas del campo, e incluso en la capa basal estaríamos hablando no solo del territorio de la tierra, del terruño, sino también del subsuelo hasta donde sea operable, también del cielo, El espacio aéreo. del espacio aéreo, y también en algunos estados, pues en lo que es la órbita, con satélites, o con sondas que manden, o con cohetes, o con lo que sea, incluso en la Luna y en Marte, como están ahora China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, que yo no sé qué hace allí Emiratos Árabes Unidos, pero en fin. Pero en los estados, eso también contaría como capa basal de un estado que esté en Marte, fíjate, porque son riquezas, incluso se puede descubrir en Marte una potencia de energía pues muy potente, se está hablando, no me recuerdo cómo es, helio 3 me parece, que están hablando, y que puede ser una energía súper potente que, en fin, que podría enriquecer a esos países, y bueno, si esos países son generosos o no, no lo son tanto, ya lo veríamos, pero la capa basal en general se reduce eso, a la riqueza, ¿no? A lo que es la riqueza, claro, y por eso lo ponemos en correspondencia con el eje radial, con el eje radial del espacio antropológico, que es el espacio antropológico, ya lo he dicho antes, cuando está compuesto por el eje circular, el eje radial y el eje angular. El eje circular sería propiamente las relaciones del humano con los humanos, los términos de relaciones, las operaciones de la inmanencia de lo humano, las relaciones ahora mismo tú y yo tenemos una relación circular. El eje radial sería algo que es impersonal, que pueden ser bien naturalezas impersonales, como puede ser un árbol, ¿no? O también puede ser, digamos, la cultura extrasomática, como puede ser, yo qué sé, este libro, ¿no? para darle publicidad. Entonces, claro, el libro es extrasomático, está fuera del cuerpo humano, en el sentido de que es un objeto cultural, ¿no? Pero es impersonal, no tiene inteligencia y no tiene voluntad. Y después hay un eje muy interesante, que ni es humano, pero sin embargo no es impersonal, que digamos que tiene algo así como inteligencia y voluntad, en donde se pueden poner a los númenes. El ánima. No, cuidado con eso, porque el animal sí, pero pueden ser los números, los dioses en la mitología, o Dios, los ángeles en la mitología cristiana, pero nosotros hablamos de los animales. Y en el caso de que existiesen, que no lo sabemos tampoco, pues podrían ser los extraterrestres, que serían, como dice, bueno, animales no lineanos. O bien, tenemos estos tres ejes que son importantes para comprender las capas y las ramas del poder, porque, como he dicho antes, se ponen en correspondencia la capa conjuntiva con el eje circular, la capa basal con el eje radial y la capa cortical con el eje angular. Entonces, volviendo a la capa basal, pues hemos dicho que se ponen en correspondencia con el eje radial. ¿Por qué? Porque son cosas impersonales, pues las industrias, los recursos naturales pudieran entrar ahí. Naturales, todo eso, pues la energía atómica, la nuclear, el carbón, todo el petróleo, todo lo que se quiera, pues todo eso son objetos impersonales, ¿no? Y la capa cortical, pues es lo que es el poder militar, lo que es el poder diplomático y también el poder federativo, que por esto entendemos el comercio internacional. Cuando se van negociando, cuando hay acuerdos sobre todo internacionales o concordados también con la Iglesia, los concordados con la Iglesia también se lo pone bueno en la capa el poder federativo de la capa cortical. Entonces, esta capa cortical, ¿por qué se pone en correspondencia con el eje angular? Porque los extranjeros, hombre, ya las sociedades políticas de hoy en día muy avanzadas no, pero tú ponte en la situación de un romano en el siglo, bueno, antes de la caída del Imperio Romano, cuando venían los hunos, o los godos, los visigodos, todos esos que vienen, todas esas hordas de bárbaros que venían a Roma, pues claro, los contemplaban como el eje angular, como si fuesen animales. De hecho, los hunos se trataban el cerebro y lo tenían como una forma de ahuevada, una cosa tremenda. Entonces, claro, ponían en correspondencia la capa cortical con el eje angular, porque eran vistos como númenes, como si fuese hoy en día una invasión extraterrestre, que claro. Que o una zombie. O una zombie, sería una cosa Walking Dead, ahora. Entonces sería, digamos, pues eso, un impacto, ¿no? Claro, entonces la capa cortical, decía Platón, los hombres construyeron la ciudad y levantaron muros para separarse y defenderse de los animales. Ahí que se ve la conexión entre el eje angular con los animales y la capa cortical, para que la ciudad tenga sus fronteras, sus murallas.
porque bueno, le da la vuelta a Heráclito, cuando Heráclito decía que son más importantes las leyes que las murallas, pero no, nosotros decimos que es más importante las murallas que las leyes, porque sin murallas, sin recintos, digamos, sin fronteras, pues no hay leyes, no hay Estado. Sin fronteras tampoco hay democracia, ni aristocracia, ni lo que se quiera pintar al Estado. O sea, los límites de un Estado, no puede haber un Estado universal, mundial, ¿no? Como quieren ahora los globalistas. Bueno, ahora no, hace ya 100 años, todavía siguen pensándolo algunos, los más despistados, los otros no. Y entonces, claro, un Estado, digamos, está limitado por otros Estados. Y claro, y en esa confrontación, o puede ser diplomática, el poder diplomático, o puede ser comercial, el poder federativo, o puede ser bélica, pero puede ser bélica enfrentado a un ejército contra otro ejército de los dos estados, o pueden ser aliados también. Las alianzas militares se hacen desde el poder militar, más que desde el poder diplomático, aunque también vienen previamente establecidas por el poder diplomático. O puede ser. Entonces, claro, cuando dos estados se unen en una lucha, pues hacen un pacto en el poder militar contra la capa basal. ¿Para qué? Más que nada para conseguir los recursos basales de otros estados, ¿eh? Porque la cuestión de la guerra no es por seguridad y por riqueza, no es por otra cosa, no es tampoco por maldad y porque los hombres son malos, porque la guerra, no, la guerra muchas veces es necesaria y inevitable. Y además conociendo a los seres humanos que no sea a base de palos no aprenden. Vamos. Estimado Daniel, entonces, fíjate que en general, y retomando el hilo conductor de tu exposición, en general, llamémoslo así, en el lenguaje cotidiano, permeó la lucha de clases, ¿cierto? Y la dialéctica de clases, permeó. Está en el vocabulario del día a día. Sin embargo, pareciera que la otra dialéctica, la dialéctica de estados, esa no permeó. ¿Cómo nos podrías explicar esta situación y qué influencia tiene, sobre todo viviendo nosotros desde acá, desde Hispanoamérica, esta hispanofobia, llamémoslo así, rechazo a a las tradiciones más elementales? Sí, bueno, la distinción que hace, bueno, entre dialéctica de clases y dialéctica de Estado, hombre, en parte viene también del marxismo, con aquello de la lucha de clases, ¿no? Pero que Marx no inventó. Es decir, que los teóricos burgueses pues ya hablaban de la lucha de clases mucho antes que él, pero es que eso es la propia realidad. Pues dentro de un Estado son varios grupos los que se enfrentan por el control de ese Estado. Ya haya un equilibrio democrático más o menos, que hay un turno de poder entre los partidos, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pues más o menos hay un turnismo. A lo largo de la historia sí, ha gobernado más el Partido Republicano, incluso bastante más, vamos, sobre todo después de la Guerra Civil, bueno, la Guerra de Secesión de allí. Pero más o menos hay un equilibrio de poder. Entonces, ahí la dialéctica de Estado estaría también en la dialéctica dentro del seno de los propios partidos, porque hay unas primarias, en fin, entre ellos están, aunque es una oligarquía, porque ahí para presentarte allí por el Partido Republicano, el Partido Demócrata, a presidente tienes que ser millonario, no Trump es el único, es el más millonario, desde luego, de los que se ha presentado Trump ha sido el más millonario. Pero Hillary Clinton no es que fuese una desgracia que tuviese que no tuviese donde caerse muerta, sino que cualquiera que se presente, más o menos una persona bastante adinerada y un ciudadano de a pie nunca podrá ser presidente de Estados Unidos. Entonces ahí la democracia pues estaría más bien en el poder ascendente, pero en el poder descendente pues la democracia, aunque todo poder, todo digamos Estado, al fin y al cabo es una mezcla entre oligarquía y democracia de alguna manera. De alguna manera. Pero volviendo a esto de la dialéctica de clase y dialéctica de Estado, pues entonces la dialéctica de clases estaría eso. No ya tanto en la lucha de la burguesía contra el proletariado, porque eso ya ha pasado, ya estamos en mejor vida, pero sí que son, por ejemplo, aquí en España, pues hay muchos partidos políticos ya, entonces hay una fractura brutal, ¿no? Antes era el PSOE y el PP y los separatistas, pero ahora están los separatistas más el PSOE y el PP, más Vox, más Podemos, más Ciudadanos, aunque está desintegrándose, pero ya es un batiburrillo de partidos, ya. Entonces la lucha, la dialéctica de clases es eso, la dialéctica entre los partidos, aunque también puede ser dialéctica de clases, puede ser Los las grupos de asociaciones presión. grupos de Grupos de presión, presión. asociaciones culturales que, en fin, que lanzan ideología contra otros grupos, los grupos estos LGTBI, incluso los clubes de fútbol, en fin, una manera, no hay Creyentes que contra ateos. también, de alguna manera, claro, exactamente, de alguna manera, creyente contra eso también repercute en la sociedad política. Científicos contra literatos. Bueno, de alguna manera, o científico contra científico, porque también hay Claro. filósofo contra filósofo, porque la filosofía sabes que da mucha guerra, ¿no? Entonces, De filosofar contra. es contrario, claro, exactamente.
Entonces, la dialéctica de clases, pues, es la disputa que hay dentro de un Estado para conseguir el poder de ese Estado. Ahora bien, no quiere decir que no haya, que haya desconexión total con la dialéctica de clases dentro de otro Estado. Por ejemplo, por los partidos que tienen su internacional, ¿no? Pues estaba la primera internacional, la segunda internacional, la tercera internacional, Comintern, pero también está la internacional socialista, la que se fundó en 1951, que existe actualmente, o la internacional liberal, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí Ciudadano, que está en ALDE, me parece que se llama, ALDE, liberales de Europa, algo así. Pues, o Vox, que está en los partidos conservadores de Europa, pues se van de alguna manera homologando a esos partidos según la ideología. El PSOE pues, está en la Internacional Socialista, Socialista y Progresista, me parece que se llama ahora. Entonces cada país, cada partido pues tiene, digamos, está con sus semejantes ideológicos en una internacional, porque estas agrupaciones internacionales sí, empezarían en el siglo XIX, pero siguen hoy en día. Digo, existe la internacional, no existe la Comintern, pero sí existe la Internacional Socialista o la Internacional Liberal, o hay muchas asociaciones de partidos políticos que son internacionales. Ahora bien, esta dialéctica de clases, pues no es el motor de la historia. Nosotros decimos que el motor de la historia es la dialéctica de estados. Porque la dialéctica de clase y la dialéctica de Estado no es una relación de subordinación, sino de codeterminación. Es decir, la dialéctica de clases no está subordinada a la dialéctica de Estado, como tampoco la dialéctica de Estado está subordinada a la de clases, sino que ambos, digamos, se repercuten mutuamente. Y por eso hablamos de codeterminación. Se determinan una a otra. La una a la otra están mutuamente determinándose. Eso significa codeterminación. Pero claro, a la hora de entablar planes y programas para defender una sociedad política, pues puede confrontarse esos planes y programas con otras sociedades políticas. Entonces ahí surge la guerra de tipo 3, que dice, bueno, en la Vuelta a la Caverna, que es la guerra entre un Estado contra otro Estado, que ya es la guerra por antonomasia, aunque también puede ser guerra por antonomasia, la guerra de tipo 4, que es la guerra civil, dentro del seno de un propio Estado. Ahora, si en la dialéctica de clases el colmo es la guerra civil, pues la dialéctica de Estado el colmo es la guerra mundial. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Que ya pasó también la Guerra Franco-Prusiana. Pero en la Primera Guerra Mundial el caso es clarísimo porque Lenin hablaba mucho de la dialéctica de clases, la lucha de clases en su terminología, como es natural, quería hacer la revolución, querían que los proletarios de cada nación pues, se uniesen con aquello del imperativo proselitista del manifiesto comunista que concluía, proletarios de todas las naciones, unidos. ¿No? Claro, ahí está dando por supuesto que están separados. Si está diciendo que se unen es porque no lo estaban. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que los proletarios franceses se unan a los proletarios alemanes contra la burguesía francesa y alemana. Pero ¿qué pasó en realidad de 1914 a 1918? Pues que se hicieron las uniones sacras, ¿no? O la política del 4 de agosto de 1914, cuando el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, que era el partido más importante de la socialdemocracia, llamada así hasta entonces, después ya habría la escisión con el comunismo, pero hasta entonces el SPD, que ayudó a fundarlo Marx y Engels, aunque fueron muy críticos con aquello del programa de crítica de Gotha, y también Engels los criticó con el otro programa que hicieron en 1791, pero el SPD, que era el partido pues, a la vanguardia de los partidos socialdemócratas revolucionarios, pero que al final fue un partido reformista porque se conformaba con ganar votos y que los votasen. Entonces, tener mucho poder en el Parlamento. Tenía 110 diputados, o sea, que era una barbaridad. Era el segundo partido del régimen, ¿no? Que no. Entonces, al final, a la hora de verdad, en vez de solidarizarse con los partidos y con los obreros de las otras naciones, pues se solidarizaron con los Junkers y con los burgueses de Alemania y con Austria y con lo que eran las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial. Entonces prefirieron esa unión, que en Francia se llama unión sacra, que no era fraternidad del proletariado internacional, sino era la fraternidad o mejor dicho, la solidaridad polémica de los habitantes de un país contra los de otro. Y así por eso decimos que el motor de la historia es la dialéctica de clases, que también se puede decir. Oye, Daniel, aquí estamos sintiendo un temblor de tierra bastante fuerte. Por si se me mueve la cámara, es eso. ¿A qué? ¿Hay un terremoto ahí ahora? O sea, un temblor muy fuerte. Sí, no, ¿estáis acostumbrados? La verdad es que sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque Primera vez que me toca en vivo. lo primero que Una lo vez, probó.
Una vez me tocó en clase, en la Universidad de Atacama, sala llena, segundo piso, un temblor de sobre los grados 6 Richter, y ahí tuve que ¿Viste aplicar la temple unidad? nomás, porque imagínate, se arrancan todos los alumnos, queda la escoba. Pero ahí Pues ya sí, pasó. Espero que no haya sido más de 5. bueno, ya 5 es considerable, ¿no? Sí, sí, pero estamos en una zona sísmica. Así Ah, es pues Chile. los edificios estarán hechos a prueba de sísmica, ¿no? Sí, la verdad es que Chile tiene, una de las virtudes que tiene Chile es el tema de construcción. Ahora, lastimosamente por el efecto sísmico en este sector del cordón cordillerano, nosotros no somos como Guatemala, ponte tú, que en Guatemala todavía están las construcciones hispánicas, qué sé yo, México. Por eso no tenemos tanto, llamémoslo así, de la arquitectura. Pero bueno, ya Ah, pasó. bueno, menos mal, ¿no? Disculpa, pero Bueno, te lo tenía que avisar por si acaso se caía o qué sé yo. sí, 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 sí. Y la cuestión esta que decía yo, que la dialéctica de clases, o sea, de estados, pues también puede ser dialéctica de imperios. ¿Por qué? Porque todo estado es un imperio en potencia, ¿no? Entonces hay imperios, estados claro, que siguen ser imperios, que también un imperio es una serie de estados, ¿no? En donde uno es hegemónico respecto a los demás, pero sí existe esa unidad contra las demás potencias que se quieran enfrentar a él o que quieran colaborar con él, con ese imperio. Entonces, claro, la historia es más bien, claro, no es la historia de la humanidad, ¿eh? En el sentido, pues, de que hay una humanidad que sería más bien el ojo de Dios, que contempla su humanidad y le otorga su providencia y llega a fin del Génesis al Apocalipsis, o el Ujú, ojo del zoólogo, del primatólogo, que ve las especies cómo evolucionan poco a poco ujú. hasta llegar al hombre moderno. No, sino, digamos, es una historia, digamos, universal en el sentido de dialéctica de estados y dialéctica de imperios, ¿eh? Ese sería el significado de la historia, lejos de todo humanismo, ¿eh? Y, por supuesto, lejos de toda escatología, como si la historia tuviese un propósito, en fin, que son las metamorfosis de la ciudad de Dios de San Agustín, como puede ser el mismo el marxismo o Hegel. En el caso de Hegel es muy claro. Por fuera de todo, llamémoslo así, de pensamiento Alicia. Y bueno, y el krausismo, claro, el pensamiento Alicia, claro. Porque el pensamiento Alicia habla de la alianza de la humanidad. Bueno, el krausismo habla el Krause habla de la alianza de la humanidad. Después de Zapatero, en El Colar y el Espejo, al título de Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones, Zapatero habló de alianza de las civilizaciones. Claro. Entonces aquí estamos como si la humanidad hubiese sido un desastre totalmente, porque había guerra anteriormente, pero ahora venimos nosotros, somos los buenos, los de Zapatero, los del pensamiento Alicia, y venimos aquí a traer Déjame la hacerte una ayuda. pregunta, porque eso en todos lados se conoce como el buenismo, ¿cierto? Hacerse los Sí, sí, buenitos. sí, no Pero ¿cómo lo confundirlo hacen ustedes, los buenistas de Gustavo Bueno, para disociarse de ese concepto de buenismo? sí, por el contexto simplemente, porque claro, el materialismo filosófico está muy lejos de ser buenista, ¿eh? Exacto, exacto. O sea, los Los buenistas no contrarios son buenistas. no somos buenistas, no tenemos, digamos, no somos bien pensantes, no pensamos que Mm. hay que ser bueno, hay que ser, digamos, beato, digamos, hay que ser inmaculado, puro, ¿no? Cátaro, ¿eh? Cátaro, esa es la palabra, que hay que Ahí purificarlo todo. estaría más cerca de, llamémoslo así, de Locke, para ponerlo en autores que lastimosamente a nosotros nos enseñan más ingleses que españoles, po. Sí, sí, normal, normal. No, bueno, es que Hispanoamérica ha sido intervenida totalmente por Estados Unidos y por la City, desde luego, por el mundo anglosajón. Y vosotros desde que os emancipasteis no os emancipasteis, digamos, Mm. porque y Estados Unidos no se dedica a propagar la democracia por ahí, porque que os lo digan a vosotros con lo de Allende y a todo el Cono Sur con la Operación Cóndor. O sea, que lo que hizo Estados Unidos allí fue propio de un imperio depredador. Bien que en otros sitios puede que sí que sea generador. Incluso Chile escapó bien. ¿Mm? Chile Hasta escapó, ahora. no escapó. Hasta ahora, claro. Hasta ahora me parece que no. Pero no, dicen, bueno, dicen que con Pinochet, estamos mal decirlo, no estamos a decir, pero dicen que con Pinochet es cierto que Chile prosperó de Lo que alguna pasa manera. es que Pero decir también se pudo eso, haber tú prosperado sabes que por el decir eso simulación. es anatema. Es Sí, sí, sí. anatema. Pero ¿Por ¿qué pasa? qué? Porque el problema quizá es que hoy día se está viviendo la necesidad de matarle, o sea, de quitarle las pulgas al perro, pero lastimosamente lo están haciendo a balazo. O sea, todos estábamos conscientes de que este perro necesitaba desparasitarse, está claro, Sí, sí, pero no otra cosa es matarlo, claro. pero no a balazo. Y entonces Claro. pareciera que la lógica es seguir particularmente.
pero tú sabes que ya sufren ustedes con el tema del franquismo, franco muerto, aquí el pinochetismo, pero con la diferencia, que te la aprovecho de comentar, que nosotros no tenemos régimen parlamentario, que yo sé que a ustedes no les gusta mucho, pero créeme que es mejor que el presidencialismo. El parlamentarismo es mejor que el presidencialismo, y lo otro, el tema de la seguridad social. Entonces, esos puntos que ustedes tienen, por lo menos en Chile ni en Hispanoamérica hay, porque la No, figura claro. mesiánica del presidente de la República encarna al mismo tiempo al jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, cuando hay Sí, fricción, tú sacas al jefe de gobierno, pero no hay eutaxia, no, claro. porque no permanece el Estado. O sea, cuando cae Allende, cae el Estado en su conjunto. Cuando cae Dilma en Brasil, cae el Estado brasileño en Luego, su conjunto, y el así régimen, sucesivamente. Bueno, hay un cambio de régimen. y el tema de la seguridad social, el tema, no sé, no sé si es rojo, Sí, Beveridge. bueno, aquí tenemos una buena seguridad social, bueno, ya cada vez menos, porque también la pandemia ha hecho muchísimo daño, pero aquí, gracias a Franco, hay que decirlo Pero es que así. por eso te lo decía. Ahora, ¿cuál es el Y de punto? Chile también, Que España, Pinochet no tuvo seguridad social, sino que lo que hizo no, fue incorporar las era liberal, políticas de Friedman, es que era liberal. en la creación de las FP. Entonces, eso también, a ver cómo Sí, sí, decirlo, no, no. cuando tú ves la necesidad de cambio y de modificar la constitución, tú dices, ves las AFP y ves el sistema de gobierno y dices, sí, es necesario. Y como se está haciendo ahora, es lo que es la metáfora que utilizaba recién, de sacarle la pulga al perro a balazo, en Sí, mi sí, sí. opinión. Sí, sí, bueno, y claro, es que la seguridad social, claro, aquí en España bueno, ya venía de antes, desde luego, con Maura, Primo de Rivera, pero sobre todo con el franquismo, pues prácticamente se rehizo la cosa, pues, y se construyó. Y de hecho con el franquismo llegamos a ser octava potencia industrial. ¿Y qué pasó cuando llegaron los demócratas? Porque desmantelaron la capa basal. Buena parte de Claro, los recursos basales que pero es que teníamos. esos demócratas serían Pinochet acá, porque Pinochet Claro, bueno, desmanteló la capa basal, ¿cachai? O sea, también, claro, teniendo todo el poder, claro, desmanteló él. claro, claro. Pudo prosperar en otras cosas, pero en otras se quedó atrás y ahora tenéis lo que tenéis. Ahora nosotros Es también que pagamos. por ahí va el Que tema. también con Allende pudo haber pasado una cosa parecida, que podía haber favorecido a unas cosas y después a otras no. En la política nunca lleva a gusto de todo. La política por eso tiene más de aventura que de ciencia. No se puede pronosticar de una manera, pues eso, como si fuesen planetas que sabemos qué círculo y qué circunferencia van a hacer, por dónde van a tirar. No, en política nunca se sabe por dónde van a tirar las cosas. No siempre tampoco hay que ir tan a ciegas. A veces sí que se pueden predecir cosas, pero la sorpresa, el factor sorpresa, el factor aventura está ahí mucho más que el científico, muchísimo más. Claro, Perfecto. Estimado Daniel, para ir cerrando, ¿cómo se cierra este capítulo con la idea filosófica de imperio y cuál es el desarrollo global, si pudiéramos ocupar los últimos minutos, para tu texto, ¿cierto? Que si lo muestro a decir, estos son rojos, y sí, sí. cuéntanos cuál es la importancia de saber del rojerío. Bueno, yo lo que hago en el libro, como hacía en la tesis, pues es, digamos, sacar tanto de una leyenda rosa o triunfalista del comunismo, como si el comunismo fuese la salvación y la panacea, y como si fuese algo que del presente en marcha, cuando es algo del pasado, aunque sigue existiendo China, pero China se ha redefinido de una manera tan tremenda y que ya con Mao ya está redefinió el marxismo a la China y ya han Como pasado esa los años. frase del gato de Mao es muy buena. Era de Deng Xiaoping, da igual gato negro, gato blanco, lo importante es que hace ratones. Como diciendo, Eso, da eso. igual capitalismo, da igual comunismo, un país, dos sistemas, lo importante es que hace ratones. Bueno, pues yo lo que hago es intentar sacar de la demonización que se ha hecho también del comunismo, de los 100 millones de muertos. Tengo un texto en el Catolepas, en la revista electrónica Catolepas, titulado El libro negro de Federico, en una crítica al libro de Federico Jiménez Los Santos, Memoria del Comunismo, que es un tocho de 800 páginas que ha vendido 32 ediciones, que son por lo menos 10.000, 100.000 copias, que es a base de insultar y decir solemnes majaderías sobre el comunismo y decir que este era pues el coco. Y es lo opuesto a lo que dicen los progres en la memoria histórica. Lo que dicen los progres de Franco, lo que dice Federico o Antonio Escotado y muchos más sobre el comunismo, que es el coco, que es el mal absoluto, que esos 100 millones de muertos. No, eso, lo de los 100 millones de muertos, además que te pongas a escarbar, se ve que es propaganda como lo del Holodomor en Ucrania. Que eso, a nada que escarbe, ¿eh? Vamos, y ellos no lo pueden demostrar.
O sea, lo de los 100 millones de muertos ellos no lo pueden demostrar. ¿En qué se basan, por ejemplo, autores como Federico Jiménez Los Santos, Antonio Escotado? Pues en otros autores, ellos no demuestran nada. No es que fulanito dice que tantos millones de muertos, pues tantos millones de muertos son. Sin investigar nada, sin demostrarlo, con toda la cara dura del mundo. Entonces yo lo que hago en el libro es, digamos, sacar al comunismo de esa miseria tercigenérica de ponerlo como si fuese el mal absoluto, y también de los triunfalismos, de que, en fin, es una crítica atroz al comunismo también. El libro es una crítica total al comunismo. Y es lo que llamamos la vuelta de revés de Marx, que bueno se ocupó ya en los años 70, ya en los años materialistas venía avisando, criticando al Diamat, ¿no? Al materialismo histórico de la Unión Soviética como en filosofía oficial del régimen soviético. Pues ya venía criticando su monismo, que era la tendencia, digamos, dominante, que también había tendencias pluralistas, pero no fueron dominantes. Y claro, entonces, en ese libro y espero otros libros, en la revista Sistema, ya venía hablando sobre Marx y anunciando esta vuelta de revés, pero sería sobre todo en el año 1991, con ese libro que he citado al principio, el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, donde se lleva a cabo esta vuelta de revés en vista de que iba a caer la Unión Soviética. Y en 2008 hay un artículo muy esclarecedor en el Catolepas, que te animo, si no lo has leído, a que vayas a consultarlo, que es La vuelta de revés de Marx, que es una introducción al libro de 1991, pero que es bastante aclarador al respecto. Entonces, yo en el libro lo utilizo. Entonces, el libro tiene esa introducción que hablamos al principio, para que el lector se sitúe, que es una introducción a la filosofía del materialismo político. Después hay un capítulo dedicado a la vuelta del revés, tal y como las pone Bueno en la capa conjuntiva, en la capa basal y en la capa cortical. Y después estaría, digamos, lo que es una historia de la Unión Soviética, pues digamos, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, porque después daría para otros libros, desde Gran. Entonces, claro, la tesis básica del libro, porque el libro se titula La Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial. Y claro, ¿qué es esto de la Revolución Mundial? Pues esto se llenaban la boca, vamos, solo hay que leer los textos, sobre todo en los años 14, 15, 16, 17, 18, hasta 19, incluso hasta 20, que era abundantísimo. Era abundantísimo lo de la Revolución Mundial, que no era una cosa, para que me entiendan los espectadores, como hoy en día los globalistas hablan del gobierno mundial. Mutatis mutandi, cambiando mucho, cuidado, que también no digo que es lo mismo, pero que es una tesis, digamos, globalista en el sentido de que de dominio Católica, mundial. digámoslo de esa manera también. Católica, en el sentido universalista, no diga la Claro. palabra. Tanto comunismo como capitalismo son tendencias universalistas, que intentan recubrir todo el orbe. Es una política urbi et orbi, se puede decir. Entonces, esta revolución mundial, pues, ¿qué creían ellos que era la revolución mundial? Pues decía Lenin, mira, ahora que va a haber guerra, y ojalá que hubiese guerra, la quería porque esto nos animaría, porque claro, de las cenizas de la guerra se vendrá la revolución. Ellos tienen como modelo también la Comuna de París, que es el enfrentamiento estuvo precedida por el enfrentamiento de la guerra franco-prusiana entre lo que eran los estados alemanes, que después en Alemania, contra Francia, a raíz con Bismarck, con la inteligencia de Bismarck, con el telegrama de Ems y todas esas cosas. Entonces, de la Comuna de París, de la guerra franco-prusiana surgió la Comuna de París. Y entonces ellos pensaban, bueno, por ahora la guerra mundial, claro, en el momento en que esté la guerra mundial, hay que decirle a los obreros que hagan huelga, que no vayan a la guerra y que cojan su fusil y que se unan a sus hermanos de clase de los otros países y le hagan la guerra a la burguesía y a la aristocracia. Pero ¿qué pasó? Por lo que hablamos antes, hace un rato, que los trabajadores no se unieron a sus hermanos o supuestos hermanos de clase de otros países, sino que se unieron a los burgueses de su patria. Y lucharon. Entonces, ahí fue la bancarrota, lo que llamó Lenin la bancarrota de la Segunda Internacional. Cuando el Partido Socialdemócrata Alemán firmó los acuerdos de guerra, ¿cómo se dice? Bueno, firmó la guerra, en fin, para los pactos de guerra para que Alemania fuese a la guerra, y el 4 de agosto de 1914, entonces pues, acabóse la Segunda Internacional. Ya no tiene ningún sentido la Segunda Internacional, dejaría de existir, de hecho ya empezaría después la Tercera Internacional. Y entonces, ¿cuál es la única manera de que el comunismo, digamos, tenga una repercusión universal o universalizante? Pues es a raíz de un imperio como el Imperio Soviético, que era heredero del Imperio Ruso, aunque lo reconstruyeron, y el avance cortical, es decir, por el poder militar mediante, es decir, desde arriba y desde fuera, pues ir conquistando territorios para comunistalizarlos, para bolchevizarlos, como hicieron con la Europa del Este. Después estalló en 1949 la Revolución China, y al principio eran aliados. Ahora, una vez que murió Stalin y ya con Khrushchev,
pues ya empezó la cosa a tensarse hasta que se tensó tanto que en los años 60 estalló lo que es el conflicto chino-soviético, para que vean que dos naciones comunistas no hicieron la fraternidad proletaria internacional, sino que se enfrentaron entre ellos, cosa que aprovechó Estados Unidos, con David Rockefeller, que fue antes que fuese Kissinger y Nixon, fue David Rockefeller. David Rockefeller, la famosa familia Rockefeller, ¿no? Exacto. Y montó incluso una sucursal de un banco chino en Nueva York, el primero, lo facilitó David Rockefeller. Entonces, los chinos, de una manera también no explícita, o sea, no oficial, porque hasta 1979 Estados Unidos no reconocía a China, con Nixon, ya la haría con Carter, perdón, pero con Nixon todavía fue en el 72, pero no lo reconoció, pero de una manera encubierta o indirectamente, o directamente pero encubierta, vamos, pues China fue aliado de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y con eso y entre otras cosas, entre muchísimas cosas, pues la Unión Soviética se desplomó. Ahora vivimos una situación parecida en el sentido de que también es una guerra a tres, entre tres grandes superpotencias. Hombre, en la Guerra Fría China no era una superpotencia, lo es ahora. Pero bueno, Estados Unidos aprovechó muy bien esa alianza porque también era importante China, que no era la superpotencia que es ahora, pero era muy importante tener esa alianza contra la Unión Soviética. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, cuando entró, por ejemplo, Obama destrozó la política internacional de Estados Unidos. Obama ha sido uno de los políticos más nefastos junto a Bush, más nefastos de Estados Unidos, porque lo que Pero tiene pretendía... premio Nobel de la Paz. ¿Ah? Tiene Sí, Nobel de la Paz. a priori. Pero lo que pretendía, digamos, entrando en dialéctica de imperios pura y dura, el programa de Estados Unidos se ha resumido en dos grandes tendencias con respecto a China y Rusia. Una es la de Brzezinski, Jesnaz Brzezinski, fundador de la Comisión Trilateral de 1973, junto a David Rockefeller, era la mano izquierda de David Rockefeller, que era antirruso, porque era polaco-estadounidense, y era antirruso, entonces él quería formar un G2 con China, o sea, Estados Unidos y China contra Rusia. Y la otra tendencia era la mano derecha de David Rockefeller también, del mismo bando, pero era la tesis contraria, era la de Henry Kissinger, famoso Henry Kissinger, la Operación Cóndor, por otra parte, que quería hacer un G2 con Rusia. Es decir, alianza de Estados Unidos y Rusia contra China. ¿Qué pasó? Que vino el listo de Obama, que estaba con Brzezinski, que Brzezinski era uno de sus asesores, como también lo fue con Bill Clinton, y lo que ha hecho la diplomacia estadounidense en los años de Obama, los 8 años de Obama, es empujar a que China y Rusia se unan. Y Trump quiso solucionarlo. Trump era de la línea de Kissinger. De hecho, Trump, que es antiglobalista, fue asesorado por Kissinger. Ojo a esto. Henry Kissinger ha sido asesor de Donald Trump, con todo lo globalista que se supone que es Kissinger y lo antiglobalista, que no hace falta suponer lo que lo es, o que lo sigue siendo, que sigue estando ahí, es Donald Trump. Entonces, Trump, que tiene buenas relaciones personales con Putin, pues intentó, digamos, pues camelárselo para hacer ese G2 a lo Kissinger contra China. Pero ya lo que había hecho la administración Obama era irreparable, y China y Rusia, no sé qué cambie la cosa otra vez, que podría ser, las relaciones internacionales son muy efímeras, las cosas en el capa cortical son, todos los sólidos se disuelven en el aire y nunca se sabe por dónde van a tirar, pero hoy en día China y Rusia están más juntas que nunca y Estados Unidos va a tener una seria dificultad para continuar con su hegemonía mundial. Allá en España se ve la señal en español del canal Russian Television, el RT. Pues supongo que en unas televisiones sí, creo que por TDT no. Yo es que no veo la tele, yo es que lo veo todo por internet. Yo me veo en YouTube y algunos canales que se ven imágenes por... Pero ubicas ese canal. Televisión. Pero sí, no, sí, es conocido, o sea, lo conocemos y yo creo que en algunas plataformas lo hay. Te lo pregunto muy, muy de buena fe. Se supone que RT es ruso, controlado obviamente por Putin. Sí, bueno, sí, ¿cierto? bien. Es que lo hacen bien. Sin embargo, Putin, que tiene una vuelta, llamémosla así, ultraconservadora, con la iglesia ortodoxa, con la oposición a los temas de género, ¿cierto? Sí, sí. Muestra en Hispanoamérica o sea, el mundo español, llamémoslo así, de habla hispana, el mundo de habla hispana, Sí. una suerte de favorecimiento del Foro de Sao Paulo, aplausos a Venezuela. ¿Qué explicación le das tú a eso? Bueno, sobre lo primero, claro, darle privilegio a la Iglesia Ortodoxa contra la ideología LGTBI, que es globalista, pues tiene mucho sentido ojo esto, ¿Por qué? Porque Rusia, ante la Unión Soviética, cae el comunismo, se quedan sin ideología, pues
Y ellos han pensado así, de, bueno, ya no tenemos comunismo, entonces, bueno, ¿ahora qué pensamos? En vez de pensar en gilipolleces, como piensa esto de la doctrina LGTBI, y lo de la memoria histórica, y lo del cambio climático, que son todos gilipolleces, que es pensamiento alicia, o se aproxima mucho, pues nosotros vamos a pensar en el pensamiento ortodoxo ruso tradicional de toda la vida. ¿Y por qué? Porque es muy importante lo de la Pero población. ojo que pero para Hispanoamérica transmiten la otra y la Pues fomentan. puede ser, claro. Lo malo para ellos no lo quieren, ¿eh? Lo malo para los demás, claro. Eso puede ser. No sé cómo fomenta allí, aunque China también tiene muchos contactos con Hispanoamérica y también está comiendo mucho el terreno a Estados Unidos, o sea, como está bien. Entonces, lo de la población es muy importante porque Putin no es que tenga nada en contra de los homosexuales, eso es cosas que se dicen que se demonizan, ¿eh? Igual a homosexuales, o LGTBI o lo que sea. Él lo que no quiere es que eso se adoctrine a los niños en eso. Y que sí, que el niño cuando sea grande y de 18 años decide ser lo que quiera porque sea lo que quiera, pero él que no se adoctrine eso. ¿Por qué? Porque lo importante de una sociedad prospere es que la familia pues, tenga prole, tenga hijos, sino que el descenso demográfico pues destruyan a una sociedad política como va a destruirnos a nosotros de aquí a 50 o 60 años, que España no la reconocerá ni la madre que lo parió. A Porque, propósito de lo mismo, Daniel, ¿cómo puede explicarse llamémoslo así, al ego o al oyente común y corriente, el hecho de que, por ejemplo, el materialismo filosófico, que obviamente bebe del ateísmo, llamémoslo de esa manera, al mismo tiempo rescate la importancia de la Iglesia Católica? ¿Cómo se puede explicar aquello? Porque ojo, que sí, también tiene que ver, porque tú sabes que acá en Hispanoamérica y en el resto del mundo se están quemando iglesias y da la casualidad que son más iglesias católicas las que se están quemando. sí, es que claro, el materialismo filosófico piensa lo siguiente, la religión es necesaria de una manera, es que es imposible, a ver, el proselitismo ateísta no tiene sentido, o sea, es que es una batalla perdida, o sea, siempre va a haber religiones que crean una cosa que crean otra. Entonces, Yeah. el catolicismo dentro del mal, o sea, es una ley de la razón, decía Spinoza, es una ley de la Como la razón elegiendo democracia, el mal. el mal menor, o el parlamentarismo, el menos malo Sí, de bueno, los regímenes. bueno, eso también lo discuto yo, pero en el caso del catolicismo no, el catolicismo me parece menos Yeah. discutible. O sea, dentro de un mal, o sea, es una ley de la razón elegir dentro de un mal el mal menor. O sea, entre dos males un mal menor, entre tres males o los males que sean. Claro, tú comparas el catolicismo con el Islam, pues te das un canto a los dientes. Evidentemente el catolicismo es mucho más racional. Ahora bien, lo comparas con el protestantismo, con el subjetivismo o individualismo protestante, porque no hace falta intermediario, sino que ya el sujeto, el alma, está directamente conectada con Dios, pues eso vaya usted con Lutero y con su Alma, padre, ¿no? alma, parece que es para el tema del temblor. Pero alma que tiene mucho del tema de la ideología de género ahora, porque si yo tengo un alma, da lo mismo mis genitales. Sí, no, bueno, me puedo autodeterminar, porque yo soy una mujer encarnada en el cuerpo de un hombre. Es que piensan en la mentepsicosis platónica, o, sea, o en Descartes, ¿sabes? Que soy una mente que se encarga, el cuerpo humano es como una especie de vestido, y hoy me he visto de hombre, pero mañana me he visto de mujer, ¿no? Como si mi alma fuese separable del cuerpo, ¿no? Porque esa es la diferencia entre materialismo y espiritualismo. Y Es que ese el sería materialismo bebido de Duns Scoto igual, o sea, ese también. nominalismo, llamémoslo de esa manera. Sí, sí, sí. Porque aquí está viniendo al caso la diferencia entre idealismo y materialismo, porque el materialismo es el que postula la condición corpórea de todo viviente y el espiritualista es el que cree en vivientes incorpóreos. Pues bueno, esto de ¿Y cuál la sería la autodeterminación diferencia ahí? de Porque género. tú sabes que la palabra materialismo, por una parte, o suena a marxismo muy duro o suena a consumismo. Sí, sí, bueno, sí, sí, pero entre nosotros ¿Cómo nos nos entendemos. acercamos más entonces al realismo aristotélico, como para hacerle llamémoslo así, una nueva catalogarlo de otra forma? No, no, es que nosotros el materialismo lo definimos como pluralidad, no como corporaísmo o como consumismo, bueno, que también, o sea, que ni negamos el consumo ni negamos el cuerpo, pero claro, el cuerpo es necesario para la vida. ¿Eh? Eso lo tienen en cuenta todos los materialismos frente a todos los espiritualismos, ¿eh? De que el alma para el espiritualista es separable, es una Mm. entidad separable que puede vivir al margen del cuerpo, ya sea en forma de ángel, en forma de difunto, de una persona que se muere, o de ser los dioses, o el mismo Dios, o lo que sea. Digamos que no necesita cuerpo orgánico para vivir. Pero el materialista, todos los materialismos, no solo el materialismo filosófico, todo materialista
materialista por derecho, Mm. postula la condición corpórea de todo viviente. Los vivientes no pueden ser incorpóreos. La vida incorpórea, eso es terreno del espiritualismo, de la superstición y de tesis que son a nuestro juicio imposibles. Porque claro, sin cuerpo orgánico, ¿cómo vas a ver sin ojos? ¿Cómo vas a oír sin oído? ¿Cómo vas a pensar sin cabeza? ¿Cómo vas a hablar sin boca? ¿Cómo va? O sea, no hay por dónde cogerlo. Sencillamente no hay por eso precisamente, y volviendo a tu pregunta, el materialismo filosófico postula al catolicismo como la religión más oficial, más racional, por la resurrección de la carne, porque en el día del juicio final resucita el cuerpo. Sí, bueno, será el cuerpo glorioso, todo lo que se quiera, pero hay un cuerpo al cabo, y ahí se puede razonar con el cuerpo, porque es razonar también juntar y separar cuerpos, ¿no? Como decía Francis Bacon. Entonces, si esa racionalidad corpórea e institucional, de las instituciones, pues, que es lo que distingue a los hombres de los humanos, pues toda definición de razón que se haga será metafísica. Si damos, no, la razón es la deducción de la mente, cosas así, o la razón es la reflexión del sujeto consigo mismo sacando las más profundas verdades. No, la razón es manual, es operatoria, depende de un sujeto operatorio de musculatura estriada. Se necesita de lápiz y papel, además. Llave de papel, como una clase de matemática. ¿Cómo puedes hacer una clase de matemática sin pizarra? Es imposible, ¿no? Y también necesito de las instituciones, esas instituciones de todo tipo, y de las ceremonias, etcétera, etcétera. Que sin eso el hombre, pues sin instituciones el hombre pues sería un animal más. También esa es la definición que da bueno al hombre como animal institucional, más que como animal racional o como animal político, sino como animal institucional, que sería, digamos, la diferencia específica, dicho eso entre comillas, entre los hombres y los demás animales. Perfecto. Bueno, Daniel, se nos pasó volando el tiempo. Quisiera agradecerte y pedirte que por favor pudieras despedir el programa Matices, en donde no todo es blanco y negro. Pues efectivamente, no todo es blanco y negro, y precisamente va a ser eso el tema de mi libro. Ni leyenda rosa ni leyenda negra, sino hay que ver el comunismo con la distancia ya de 30 años de su caída a la Unión Soviética al menos, con la frialdad suficiente como para no demonizar a nadie ni para tampoco subirlo a los altares. Y por tanto no todo Pinocianamente. el mundo es gris. El mundo es gris con sus diferentes matices también, bueno, y de muchos colores también, no solo gris. Pero que en todo blanco y negro, pues eso es el dualismo, eso es el monismo al fin y al cabo. Eso es, digamos, Maniqueísmo. El maniqueísmo. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, y esperemos que nos podamos reunir en una pronta ocasión. Un abrazo. Muy bien, gracias a ti.